Misiles y drones ucranianos fueron lanzados desde el Mar Negro, acompañados por la presencia amenazante de aviones de la OTAN que sobrevolaban la región en misión de reconocimiento con las fuerzas ucranianas. En tanto, las tropas de Moscú siguen arrebatándole terreno a Kiev casi a diario frente a unos ucranianos peor armados y no tan numerosos. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. El reloj apenas marcaba la medianoche cuando comenzaron a oírse las primeras alarmas en Crimea, anunciando un ataque masivo procedente de Odessa. Los lanzamientos de misiles y drones desde territorio ucraniano eran inconfundibles. Odessa, que se había convertido en un trampolín estratégico, volvía a ser el punto de partida para golpear el territorio ruso. Pero esta vez el ataque era diferente. La presencia de aviones de la OTAN sobre el Mar Negro añadía una capa de tensión que no podía pasarse por alto. ¿Qué aviones de reconocimiento volaban sobre el espacio circundante, coordinando ataques con las Fuerzas Armadas de Ucrania? La respuesta a esa pregunta sería clave para entender la magnitud de esta ofensiva. Según los datos registrados por el canal de seguimiento LPR-1, a las 23:44 del último domingo se lanzó la primera advertencia de ataque con drones sobre el oeste de Crimea en lugares como Razdolonetsky, Chernomovsky y Saki, y se extendió rápidamente a ciudades como Evpatoria y Sebastopol. Era una señal de que algo grande se gestaba. Crimea, siempre bajo la sombra del conflicto, estaba nuevamente en el centro del huracán. Al mismo tiempo, la región de Belgorod, un bastión clave para las operaciones rusas, entraba en estado de alerta. Los drones enemigos no tardaron en llegar, volando en bandadas hacia la región de Kursk, cerca de Chelnogorsk. Las primeras oleadas impactaban una y otra vez, buscando abrir una brecha en las defensas rusas. Pero a pesar de la magnitud del ataque, las fuerzas de defensa aérea de Rusia no tardaron en actuar. Horas después se informaba que al menos 4 drones adicionales habían sido avistados volando hacia Eupatoria, mientras que la región de Voronezh, a cientos de kilómetros al norte de Crimea, también reportaba una creciente actividad de drones enemigos. El enemigo estaba determinado a golpear duro y en múltiples frentes. Uno de los objetivos más preocupantes era la central térmica de Saki en Crimea, un lugar vital para el suministro energético de la región. Los drones, ahora en número alarmante, seguían su curso. Los informes de canales de monitoreo no cesaban. Muchos drones se dirigen a Oboyan, se escuchaba en las redes de comunicación rusas. Bueno, muy bien. Bienvenida Margarita Pécora a nuestro espacio de análisis de prensa alternativa, La Voz de la Patria Grande. ¿Cómo te encuentras, Margarita? Muy bien, por acá bien y por allá por Bogotá me imagino que bien también, ¿no? Sintiendo los primeros aires invernales. Sí, estamos con frío. Bueno, el video ha sido, yo creo que bastante explícito y en detalle toda la acción, todo lo que ocurrió. Pero yo me quiero referir a un detalle particular, porque siempre he sentido curiosidad y ver por corroborar el papel que juegan los símbolos en los acontecimientos de la vida humana en general, pero en particular también en la guerra, y la manera en que las partes contendientes le sacan provecho para su beneficio propio, obviamente. En el caso de ese ataque lanzado por Ucrania contra la mayor terminal petrolera rusa en Crimea, que está ubicada en la ciudad portuaria de Feodosia, lo emblemático es que el 7 de octubre cumplió 72 años el presidente ruso Vladimir Putin, un acontecimiento que fue escogido ex profeso por los enemigos ucranianos para golpear en el ánimo y la moral de los rusos, conociendo obviamente que hay una enorme simpatía por parte de la inmensa mayoría del pueblo ruso hacia su líder, a tal punto que se le considera el hombre muralla de piedra que protege a Rusia. Esa fue una expresión que dijo
un dirigente ruso en este día de ayer, que fue el cumpleaños de Putin. Entonces ahí te das cuenta y ves cómo alguien que conoce el poder de los símbolos usa consciente de que juegan un papel crucial en la guerra, ya que pueden lo mismo elevar la moral de las tropas que unificarlas y legitimar acciones, aunque los símbolos también se utilizan en la propaganda para recordarle a la población por qué se lucha y por qué se resiste. Pero bueno, en este caso, se ve claramente que escogieron provocativamente la fecha en que cumplía años Putin para lanzar ese ataque artero con misiles contra el mayor depósito de combustible en la península de Crimea, una región que, como muchos saben, fue ocupada por Rusia desde 2014 y es clave de las operaciones militares de Moscú. Así que las imágenes que he presenciado por canales de televisión en el día de hoy, sobre todo, dan la magnitud del daño que ocasionaron en los pozos de petróleo que ardían, dejando una inmensa columna de humo negro en el cielo. Y esto hace presumir que esa agresión de Kiev logró dar en el blanco de objetivos estratégicos, causando daño sensible en un lugar donde precisamente se encuentra la flota rusa. Y como te decía, Ivette, el impacto del ataque ha generado un incendio de gran magnitud en la zona y llevó a las autoridades rusas a declarar la emergencia a nivel local. Ahora bien, todavía no se conocen con exactitud los daños. En esta ocasión se ha informado que el ataque fue llevado a cabo por unidades especializadas en misiles, coordinadas con otros cuerpos del ejército ucraniano, que por ahí andaban merodeando aviones de la OTAN. O sea, la presencia de los aviones no dice que hayan participado, pero que bueno, estaban presentes. Y la pregunta es, ¿qué busca Zelensky con esto, Ivette? Bueno, según expertos, lo que logró fue anticiparse a cualquier ataque de mayor escala de Rusia y lo que pretende es, evidentemente, debilitar el poder militar y económico de Rusia en esos territorios ocupados ya. Ahora, Zelensky está envalentonado, Ivette, porque él sabe que le pegó a Rusia donde le duele, porque él necesita mandar una señal de triunfo, al menos en medio de esta espiral de fracasos que ha tenido en los últimos tiempos. Sobre todo, ya sabemos que tiene un ejército diezmado, con poca tropa, con la moral en el piso. Entonces él necesita eso y escogió Crimea, imagínate, que revisten una enorme importancia estratégica para Moscú porque tiene acceso al Mar Negro, lo que es vital para su flota naval. Allí está la flota del Mar Negro de Rusia, está basada ahí en Sebastopol, en Crimea, formada por una variedad de buques de guerra, submarinos y demás embarcaciones. Y actualmente se estima que esa flota del Mar Negro cuenta con aproximadamente 41 buques de guerra y 7 submarinos. Así que fíjate si es de gran importancia y estudiaron y calcularon ese golpe. Pero otro elemento que persiguió Ucrania con ese ataque fue debilitar el control político y económico de Rusia sobre la península de Crimea, donde tiene un control más firme sobre la región y sus recursos, incluyendo el suministro de gas. Así que además los ucranianos saben también que controlar Crimea le proporciona a Rusia una mayor presencia en el Medio Oriente, lo que es importante para los intereses geopolíticos. Y por último, el hecho de que Crimea tiene un valor simbólico y cultural muy significativo para Rusia, lo que hace es que fortalece su reclamación sobre la región. Ahora bien, esta acción de Ucrania contra Rusia quiere decir que ya les ganó la delantera. No, de ningún modo. En todo caso, enfureció al oso mucho más y la reacción que va a verse puede hacer que Zelensky se arrepienta 1000 veces de haber tenido la osadía que tuvo con ese ataque. No sé si vos lo ves así. Claro, Margarita. De hecho, hay un tema importante y es que los medios tradicionales, intentaron magnificar el asunto como un ataque sin precedentes, nuevamente, igual que en Kursk, desde Odessa hasta Crimea, ¿no? Un ataque en el que participaron fuerzas de la OTAN, en la que hubo complicidad
y de todas maneras lo que se atacó directamente fue esta central petrolera que pues obviamente no hay que tomarlo como algo menor. Claro. Pero lo que sí ocurrió es que al mismo tiempo Rusia con el titular que tuvieron que finalmente dejar los medios occidentales como Deutsche Welle o como Euronews, dijeron Rusia y Ucrania intercambian ataques en Odessa y Crimea. Eso fue lo que tocó colocar al final, porque efectivamente, si bien el bombardeo en Crimea se dio, y abro paréntesis aquí, en esa narrativa, la noticia fue que a Crimea, que fue anexada ilegalmente por Moscú en 2014. Sí, eso siempre manejan. Siempre lo van a manejar y Crimea fue anexada de manera legal, democrática, porque votaron para unirse nuevamente a Rusia. Exacto. Ellos no entró Rusia en plan de ataque, conquista y venga para acá. No, ellos tuvieron, igual que en la región del Donbass, tuvieron una votación y se anexaron legalmente a Rusia. Y aunque es muy simpático y siempre lo ha dicho Margarita, que cómo es posible que siendo aún esa forma de no reconocimiento por parte de Ucrania, que Crimea ya no forma parte de sus territorios, lo atacan, ¿cierto? Como si fuera Rusia, pero dicen que es de ellos. Esa contradicción es absurda. O sea, ¿cómo voy a atacar yo a mi propia gente si digo que es mía, no? Si es parte de mi territorio, ¿por qué lo voy a atacar? Más bien yo lo defendería, pero no, yo lo ataco y acabo con instalaciones importantes como en este caso la terminal petrolera, ¿no? Al mismo tiempo, las fuerzas rusas avanzaron hacia Pokrovsk y adicionalmente se liberaron otras regiones. Entonces, estamos hablando de regiones de Pervoye, Solodyav Niva y en la República de Donetsk, y destruyeron equipos militares occidentales de Estados Unidos, Alemania y Francia, y adicionalmente Kiev perdió 1.995 soldados en el último día de combates, Margarita. Utilizaron, entre otros, misiles hipersónicos Kinzhal contra la infraestructura de los aeródromos de las fuerzas ucranianas. O sea, Rusia no se doblega fácilmente. Esto lo hemos visto en todos los aspectos como si fuera un patrón ya. Entonces, Ucrania ataca, se mete a Kursk, inmediatamente Rusia se fortalece y acaba tomándose otras regiones. Ya, por ejemplo, Ugledar quedó bajo control ruso y denunciaron los mismos soldados ucranianos que los dejaron tirados, abandonados y a su suerte por parte de las mismas fuerzas de Ucrania. Entonces, ahí estamos, Margarita. Esta guerra cada vez es más enredada y Zelensky, ay. Vamos a ver el siguiente segmento. Adelante. Los informes no dejaban lugar a dudas. El enemigo había decidido lanzar uno de los ataques más masivos que Crimea había visto desde el comienzo del conflicto. Hacía horas de la madrugada se escucharon los primeros lanzamientos de misiles desde Odessa. Hablamos de una ciudad que ha sido un centro logístico clave para Ucrania, la cual volvía a rugir con el sonido de los misiles Atacams de la OTAN. Estos misiles capaces de causar estragos a largas distancias habían sido disparados antes de la misma región contra Crimea, buscando desestabilizar a las fuerzas rusas que mantenían el control en la península. Odessa ruge con los lanzamientos, informaba el canal LPR-1, mientras las defensas rusas seguían intentando detener la arremetida. La situación era caótica. Las alarmas sonaban por todas partes y la población civil se encontraba en un estado de incertidumbre total. No todos los ruidos eran misiles. Algunos, según se informó más tarde, fueron producto del mal tiempo. Pero en medio del caos era difícil distinguir la amenaza real del ruido ambiente. Los informes que llegaban desde el canal
CHP Crimea eran claros. Simferópol está muy ruidoso. No detengas el trabajo de defensa aérea. Los sistemas de defensa seguían trabajando incansablemente, derribando drones y misiles enemigos, pero la cantidad de proyectiles lanzados por las fuerzas ucranianas hacía que la situación fuera extremadamente difícil de controlar. Las predicciones sobre un ataque masivo contra Rusia no habían sido en vano. Los canales de vigilancia habían advertido, con 24 horas de antelación, que un ataque de gran magnitud estaba en camino y los eventos no hicieron más que confirmar estas predicciones. En la tarde del último domingo, un avión cisterna de la OTAN, un Boeing KC-135R Stratotanker, fue visto sobrevolando Rumanía, un preludio inquietante. Los analistas de Military Chronicle no dudaron en alertar que la presencia de este tipo de aeronaves de apoyo no significaba nada bueno. En el horizonte se perfilaba un ataque más grande. La aviación occidental suele hacer las maletas en vísperas de grandes ataques, decían los analistas. Los movimientos de los aviones de reconocimiento de la OTAN, como el RC-135-5B W Rivet Joint y el antisubmarino P-8A Poseidon sobre el Mar Negro, estaban siendo observados de cerca. Pues ¿Qué te parece? es el complejo pues de la guerra en la que van y vienen ataques, pero es efectivamente la forma como los medios lo anuncian, ¿no? Ese bombo y esa hipérbole en la que se encuentran, donde se magnifica absolutamente todo para saber que finalmente no lo es tanto. Lo que Exacto. sí ocurrió, Margarita, y como siempre, las consecuencias dan es a la población, lamentablemente, población que no tiene pues nada que ver en el conflicto, y como tú bien lo dijiste, en el distrito de Feodosia, pues se registró este incendio y hubo que hacer una evacuación, Ahora, más sí, de más o menos 1.000 personas que estaban allí, ¿no? sí. Entonces, es una central petrolera, por Dios. Puede haber una tragedia muchísimo, gracias a Dios, no hubo pérdidas humanas, pero sí es importante registrarlo. Siempre quien sufre es la población en estos casos. Lo otro, Margarita, es que definitivamente mira cómo funciona la información, ¿no? Mientras que en Occidente se hace eco de esto, los medios rusos no dieron mayor, no sé, no les dio por replicar Bueno, esta información de una manera tan fuerte, ¿no? Ellos son como más mesurados en ese sentido. ese era un aspecto que yo quería destacar, porque lo que uno se pregunta es, bueno, ¿qué habrá dicho Zaharova? ¿Qué habrá dicho Lavrov? ¿Qué habrán dicho los grandes Sí. dirigentes rusos ante un ataque que es evidente, porque se vio en los canales de televisión, se vio que fue real, ¿no? Más allá Ujú. de que magnifiquen y que traten de instalar una situación mucho mayor, pero existió, dieron blanco en determinado objetivo. Pero el gobierno ruso se ha mostrado muy cauteloso en esta ocasión, y en eso, en lo que es la respuesta pública, ¿no? Y se ha Ujú. limitado a confirmar el incendio, pero no ha ofrecido mayores detalles sobre el ataque ucraniano este. Mientras tanto, las fuerzas ucranianas han evitado divulgar el tipo exacto de armamento que usaron en la operación, pero señalaron que se trató de un ataque cuidadosamente coordinado entre distintas ramas del ejército. Y ahora bien, lo que sí queda claro es que Zelensky quedó ahora o salió envalentonado de esa hazaña y la quiere repetir. Por Ya. eso salió este martes a decirles a sus mandantes de Occidente y de la OTAN que Ucrania necesitaba asegurar y desplegar misiles avanzados y lograr resultados más rápidos con ellos en el campo de batalla. Así que
por esa razón ahora las fuentes aluden a un discurso que dio por video Zelensky en una reunión ahí con los principales comandantes donde se habría tratado de ese tema del suministro de armas nacionales en la guerra y donde dijo que eso implica drones, guerra electrónica y sobre todo el despliegue de misiles que producirían rápidos beneficios en los enfrentamientos en el campo de batalla contra las fuerzas rusas. Realmente se ve clarísimo que él se cree que se las comió todas, que ya venció a los rusos porque hizo ese incendio allí. Bueno, hay que recordar que desde su anexión por Rusia en 2014, Crimea ha sido una plataforma clave para las operaciones militares de Moscú. Así que ha servido como base para ataques aéreos y marítimos contra Ucrania también. Nosotros hemos dado difusión a los combates que han tenido lugar en Sebastopol y lugares ahí bien de la región y que ha sido objeto de numerosos ataques en los últimos meses, sobre todo porque Kiev busca debilitar las capacidades logísticas y militares rusas ahí en esa península. Y está clarísimo, Ivette, Ucrania busca desmantelar la capacidad operativa de Rusia en Crimea, pero sobre todo está haciendo Zelensky lo que está haciendo va en contra de cualquier intento de negociación con Moscú. Y por tanto, de ese plan de victoria con el que él lleva bajo el brazo para un lado y para otro, queriéndoselo mostrar a todo el mundo y buscando consenso, porque él cree que es el non plus ultra de la victoria. Pero bueno, lo que está haciendo es complicar más su situación. Él cree que Moscú va a ceder a sus caprichos y está equivocado. Mucho menos cuando él oficialmente no es ya el presidente de Ucrania, porque el mandato todo el mundo sabe que se le cumplió. Entonces, eso lo va a tener que dejar en manos de, no sé, mediadores, no sé cómo se haría en una mesa de negociación, porque él no puede ser el interlocutor directo. Pero bueno, dejando esto de lado para no irnos por las ramas e ir al centro del tema, hay medios de prensa poderosos como el Financial Times, que ya se percató de que en Occidente y en Ucrania están cambiando el estado de ánimo con respecto a la solución del conflicto a través de esas negociaciones. Y lo peor de todo, Ivette, es que han perdido la confianza en que puedan derrotar a las fuerzas rusas. Oye, eso lo dijo el Financial Times, que no es cualquiera, o sea, ni siquiera es prorruso, ni mucho menos, que han perdido la confianza en que puedan derrotar a las fuerzas rusas. Está perdido Zelensky. Lo más interesante, Margarita, es que ahorita me llama la atención la posición de la OTAN, ¿no? La OTAN sigue diciendo que ellos no quieren entrar en guerra con Rusia, ¿no? Que le van a apoyar a Ucrania en las decisiones que tome, pero que ellos no van a entrar en guerra directa con Rusia. Entonces, eso se llama puesta en escena. Exactamente. Y lo otro es que dijeron que no le tenían el ministro, creo que de defensa polaco, dijo que no le interesaba pues sobreestimar a Vladimir Putin, que no, que eso era lo que él dijera, pues casi que no valía nada y es delicado, ¿no? Estamos hablando de una posición en la que se están llevando y quieren llevar a Moscú como el responsable de la escalada. Entonces siguen diciendo que como que Putin dice que la OTAN es culpable del conflicto, obviamente, y que es el origen de la operación militar en Ucrania, algo que lo sabemos por obvias razones, pero siempre han querido demeritar la posición de Vladimir Putin estos personajes, ¿no? Entonces, el tema es que Ucrania, de todas maneras, si llega a recibir el permiso más explícito para utilizar las armas en territorio, pues, ruso, pues se va a volver mucho más, se va a inflar más el señor Zelensky, a pesar de que están también Se va a explotar de tanto inflarse. sí,
Yo la verdad no creo que le den ese permiso porque de todas maneras a ciertos elementos pues no les conviene mucho, ¿no? Que se desarrollen las circunstancias así. Sin embargo, Margarita, recordemos que el empuje que le dan ciertos elementos pues es a eso, ¿no? A que Putin definitivamente, a pesar de que él en varias ocasiones ha dicho que no en ningún momento va a atacar a ninguna parte de la OTAN, a ningún país, ni van a hacer invasiones. El señor ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, él siempre ha mantenido esa narrativa, ¿no? Que es que Rusia es la mayor amenaza para la OTAN y que definitivamente tiene 5 a 8 años para que Rusia invada a Europa. Entonces, ahí lo tenemos, Margarita, es imposible pues parar esto. Vamos con el último segmento. Ajá. De aviones de reconocimiento de la OTAN sobre el Mar Negro era un claro indicio de que algo serio estaba en marcha. No era la primera vez que los analistas militares rusos advertían sobre la presencia de estos aviones en la región. Y cada vez que ocurría, las fuerzas ucranianas lanzaban ataques de gran envergadura. Crimea, Sebastopol y la flota rusa del Mar Negro eran los objetivos predilectos. A lo largo de 2 días anteriores, canales analíticos apoyados en informes de inteligencia turca habían difundido información inquietante. Kiev estaba preparando un ataque masivo con misiles de largo alcance, Qassam, no solo contra las regiones fronterizas, sino también contra las ciudades más importantes de Rusia, incluidas Moscú y San Petersburgo. La amenaza era real y palpable. Curiosamente, el 6 de octubre Rusia lanzó uno de los ataques más masivos contra Ucrania y misiles y drones rusos golpearon con fuerza las ciudades de Kiev y Odessa. Según varios informes, los arsenales más grandes, donde se almacenaban esos misiles de largo alcance, JASM, fueron destruidos en los bombardeos. La guerra se intensificaba y cada bando estaba determinado a demostrar su superioridad. Mientras tanto, el sistema de defensa aérea de Rusia seguía derribando drones y misiles enemigos. La cifra exacta de los proyectiles abatidos aún era incierta, pero los expertos coincidían en que la respuesta rusa sería contundente. Crimea había sido golpeada, pero no derrotada. Rusia estaba bajo fuego, pero no indefensa. El Mar Negro, testigo silencioso de las maniobras militares, también jugaba un papel crucial en esta ofensiva. La presencia de los aviones de la OTAN no era solo una muestra de fuerza, sino una clara señal de que Occidente estaba profundamente involucrado en el conflicto, coordinando ataques desde las sombras. La implicación de la Alianza Atlántica en el apoyo a Ucrania era más evidente que nunca. Pero para Rusia, esto no era más que una provocación directa, una justificación para endurecer aún más su respuesta. Los cielos sobre Crimea y el Mar Negro se habían convertido en un campo de batalla aéreo, donde los drones, misiles y aviones de reconocimiento jugaban una partida de ajedrez mortal. Cada movimiento estaba cuidadosamente planeado. Cada ataque buscaba desestabilizar al enemigo. Pero Rusia, que había sido atacada una y otra vez a lo largo de su historia, sabía cómo responder. Como dijo Donald Trump recientemente, Rusia sabe cómo y no saben con quién se meten, básicamente. Eso es, a nosotras nos han dicho en varios comentarios que somos prorrusas. No, no somos prorrusas ni somos pro nada. Somos personas que estamos analizando este tema y pues para gustos hay de todo, pero resulta que efectivamente los ataques que han venido a partir de la OTAN y de Ucrania, con toda esa ofensiva y con toda esa andanada de armas que les han enviado, pues no han sido tan certeros como se esperaba.
y lo que han hecho es fortalecer a Rusia de muchas formas y aquí tenemos los resultados. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, Margarita, Vladimir Putin es un estratega en toda regla y obviamente la forma como está llevando el conflicto es muy diferente a lo que muchos quisieran. De acuerdo. Y si bien le pegaron a Moscú, porque eso hay que reconocer lo que fue así, es verdad que no lo han derrotado. Así que estoy de acuerdo con esa expresión del locutor del video, porque con ese ataque a los tanques de petróleo en Crimea, hay fuentes occidentales que reconocen que las tropas ucranianas pierden terreno de todas maneras ante el avance de las fuerzas rusas, mientras la mitad de la infraestructura para la generación de energía está destrozada. Incluso afirman que la perspectiva de Ucrania se ven ensombrecidas, sobre todo por el peligro de que Donald Trump gane las elecciones estadounidenses del mes que viene y busque un rápido final. Eso los tiene a ellos que han perdido el sueño. Bueno, por otro lado, esta visión del canciller Lavrov, de que él ha reiterado, ¿no?, que Ucrania y Occidente no tienen intención alguna de restablecer la paz y ha defendido lo dicho por Putin reiteradamente también, que Moscú nunca se ha negado a las negociaciones de paz. O sea, él ha sido firme en esa postura. Y por otro lado, destacan las opiniones de un politólogo que se llama Yuri Svetov, que considera que Occidente y Kiev necesitan congelar el conflicto debido a su mala situación en el frente. Interesante esto que dijo este hombre, porque él dice que necesitan tiempo, que empezaron a hacer girar su complejo de defensa. Durante muchos años Europa no produjo armamento porque pensaban que el que tenía era insuficiente y bueno, ahora la situación está cambiando. Entonces, si ves, ya vemos cuál es la propuesta de Moscú para el tema de la negociación, es que Kiev retire completamente sus tropas de las repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk y de las provincias de Zaporizhia y de Gerson, que fueron incorporadas a Rusia después de las consultas populares de 2022, y que reconozca esos territorios, así como Crimea y Sebastopol, como sujetos de la Federación Rusa. Además, debe garantizarse la neutralidad y la no alineación, así como la desnuclearización, desmilitarización y desnazificación de Ucrania. Dudo mucho que Zelensky quiera negociar en esos términos, porque sigue interesado en que la OTAN incluya a Ucrania en el bloque, y eso significa para Rusia el peligro de tener envasado a su adversario principal, que es la OTAN, en su línea de frontera. Y esto no lo va a permitir Moscú bajo ningún concepto. Así que lo que veo en el horizonte es que seguirá la guerra y que no hay vuelta de hoja. Lamentablemente es lo que se está viendo. Creo que hasta acá hemos logrado llevar a nuestra audiencia una panorámica de los últimos acontecimientos del conflicto ruso-ucraniano. Quiero agradecer por el tiempo que nos han concedido y si les gustó pueden darnos un clic. Queremos profundamente que nos sigan en este canal de La Patria Grande y los dejo con Ivette. Bueno, muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a nuestra audiencia que como siempre nos sigue, nos acompaña y nos comenta para mejorar, como siempre, estos análisis y trascender más allá de la noticia. Los invitamos a que formen parte de la comunidad del canal de Prensa Alternativa, se vuelvan miembros de este gran proyecto de La Patria Grande y reciban nuevas y otros espacios de interacción con todo el equipo, liderado, por supuesto, por nuestro director Juan José del Castillo, el J. Por ahora los dejo con la frase del día. Cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica, yo sugerí la mejor de todas, la paz. Lo dijo Albert Einstein. Por ahora los dejamos hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.